Pero lo hemos invitado al ingeniero Marcelo Moncayo porque es un experto en modelos predictivos, porque lo escuchamos en una entrevista en I99, no me molesta decir el medio, son amigos todos, donde decía que más bien se había observado, y aquí yo lo comenté también, se había observado una ligera baja en la temperatura del agua, que ojalá fuera sostenida, y que no sé qué señal nos da respecto de los anuncios que ha hecho la NOAA, ingeniero Moncayo. ¿Qué significa esto? ¿Es alguna buena noticia? Jimmy, bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos tus radioescuchas. En realidad, sí, es lo que tú mencionas. Yo creo que hay un error de lectura en lo que está pasando y, en efecto, una de las razones por las que estoy aquí e hice la entrevista anterior es que me preocupa que nos dejemos llevar por una narrativa y generemos un problema donde en realidad no hay, ¿no? Quiero ser claro, no se ha declarado un fenómeno del niño. O sea, esta entrevista va a ser aclaratoria. Muy bien. Si es que tú lo permites, ¿no? Claro que sí. Primero, no se ha declarado un fenómeno del niño. No tenemos un fenómeno del niño. La NOAA nunca ha dicho hay un fenómeno del niño. Lo que ha dicho es va a venir. Ya. Y quiero referirme al informe anterior. El informe anterior decía, va a venir un fenómeno del niño probablemente en junio o julio o agosto, con una probabilidad de 90% que sea débil. No decía un fenómeno del niño desastroso, decía un niño débil. Le daba 80% a un niño intermedio y le daba 50%, 56% a un niño fuerte. Ya. Eso es exactamente lo que dijo la NOAA en el mes de mayo. Ahora, la NOAA se reúne una vez por mes para evaluar la situación. Entonces se reúne el 8 de junio, que estábamos esperando a ver qué decía. Yo hago mis monitoreos aparte, yo no me centro en la temperatura del mar. Yo como soy especialista en temas de terremotos, hago monitoreos en el tema de terremotos y en el tema de clima solar. Correcto. Entonces mi lectura es a nivel de clima solar y lo que yo te interpreto es a nivel de clima solar. La NOAA hace el control de temperaturas del océano y está muy bien. Lo que dice el último informe de la NOAA tampoco dice que ya estamos en el niño, sino que dice que podría venir un niño, pero hay una gran diferencia. Antes decía que el niño venía en julio o agosto y ahora dice que viene en diciembre. Ya no hay la probabilidad del 90%, ahora la probabilidad es del 80% y lo dice para el invierno, es decir, para diciembre, enero, el invierno del hemisferio norte. Es decir, es benigno el informe de la NOAA. Es decir, en lugar de verlo como que el mundo se va a acabar, lo que nos está diciendo es que de alguna manera la NOAA, en función de lo que está ocurriendo, de los índices que ellos recogen, se ha debilitado el fenómeno o se está debilitando. El hecho de que se esté debilitando el fenómeno, por ejemplo, con el tema de las temperaturas, implica que es muy probable que el fenómeno nunca llegue a darse a nivel de niño. Es decir, es probable, y ya vamos a adelantar en la entrevista, es probable que a partir de de agosto, nosotros tengamos, o sea, a partir del 22 de junio, digamos julio, y agosto tengamos una mejoría en las condiciones climáticas, en lugar de esperar lo peor. A ver, este debilitamiento, si es que efectivamente se ha dado, ¿a qué obedece? No sé si a la presencia de la corriente de Humboldt, no sé si hay alguna otra situación por la cual se ha generado esto. Mira, de lo que yo he estado monitoreando, hay un debilitamiento de la corriente de Humboldt muy serio y eso de la corriente de Humboldt. ¿Ya? Y eso es parte de lo que es el fenómeno del niño. Es decir, el fenómeno del niño se lo mide con temperaturas, pero en realidad se lo considera que es un efecto del debilitamiento de la corriente de Humboldt. Ya. La corriente de Humboldt, desde lo que he monitoreado... Ese es el agua fría, pues, ¿no? La corriente fría que viene del sur. Para mí tiene dos problemas en este momento. El primero, que es el debilitamiento, que es producto de que el sol golpeó el hemisferio sur, se calentó, entonces la diferencia de temperaturas baja, se debilita la corriente, por un lado. Y por otro lado, tengo el asunto de que yo observo que hay una especie de obstrucción. Es decir, antes habían unas zonas de presión alta ubicadas a un lado de Sudamérica y ahora están pegadas a la costa de Sudamérica y eso evita que la corriente suba. Hay esos dos fenómenos que se han dado este invierno. Por eso es que la corriente Humboldt no ha llegado y eso hace que generemos este clima que estamos viviendo acá.
Esa situación está casi superada. Es decir, si tú ves el monitoreo del satélite, esa situación está casi superada. Las lluvias actuales, y por eso observé unas declaraciones muy acertadas de Linocar que dicen que es otro fenómeno, las lluvias actuales no corresponden al fenómeno del Niño. ¿Sí, no? El fenómeno del Niño se está superando. Ya. El asunto es que, a ver, tenemos una cantidad de humedad que está viniendo desde el lado del Atlántico, Ya. cruzando por Sudamérica en el norte. Eso es común. Ya. Es común, pero eso golpea Colombia en estas épocas. El problema es que la franja donde golpea, que normalmente golpea en el norte a Colombia, está muy abajo. Ya. Y nos está golpeando a A eso nosotros. se debe en las lluvias de ahora, no al Niño. Ya no, o sea, yo no veo características del fenómeno del Niño y acabo de, justamente ahorita, ayer y anteayer, precisamente por la entrevista, parece ser que las condiciones van mejorando muy lentamente. positivamente para que no haya niños. Lo que está ocurriendo es que todavía hay esta franja de humedad que está viniendo desde el Atlántico y que genera lluvias en Colombia, en Venezuela, pero esa franja todavía está muy al sur. Ahora, los arroceros tienen razón, los agricultores en general tienen razón igual para estar preocupados, para prever, por ejemplo, no sembrar. ¿Es así? Bueno, esa es una pregunta que implica una responsabilidad muy alta y uno no es adivino y hay que ser responsable con las cosas. O sea, yo creo que la narrativa está yéndose a un extremo que no debería. Estamos tratando de corregir, pero tampoco somos adivinos. Pero yo, de lo que conozco, y si me podría atrever a ir más allá, yo diría que va a mejorar el clima. Ya, ahora, hasta ayer o anteayer creo que el agua del mar había bajado la temperatura. Estaba, no sé si cómo lo miden, 1.9 creo que estaba. Algo así. ¿Sigue en esa temperatura o ha seguido bajando, enfriándose un poquito? La tendencia desde mayo, ¿no? Desde mayo, inicio de mayo, es que el contenido calórico del Océano Pacífico está bajando. Y eso está relacionado con toda lógica, porque esto no es un tema de analizar solo la temperatura. Ya. El Sol está caminando hacia el hemisferio norte, Ya. está abandonando el hemisferio sur y entonces lógicamente golpea menos y guarda menos energía en el Océano Pacífico. Entonces aquí hay una cosa que no estamos tomando en consideración con respecto a las lluvias. Es que en este momento, a ver, te voy a decir cuál es mi diagnóstico, más allá del fenómeno del Niño. Ya. Dejamos a un lado el fenómeno del Bueno. Niño. Hasta el 22 de junio, el hemisferio sur vive lo que se llama el otoño. Ya. Ahora, Ecuador no ha tenido o no tiene experiencia de vivir 4 estaciones, pero por el cambio climático, Ecuador está sufriendo ahora los embates de las 4 estaciones. Y hasta el 22 de junio, Ecuador está, el hemisferio sur, está en lo que se llama un otoño. Entonces, esperamos que a partir del 22 de junio, que acaba esta estación, las cosas tendrían que mejorar, porque el tema no necesariamente es un fenómeno del Niño, es parte de un cambio climático, la combinación tierra-sol y el efecto en el clima, y estamos teniendo esta situación de lluvias, porque se acaba el otoño, como en todos lados, el otoño es lluvia. Se acaba el otoño y probablemente las cosas mejoren, y por eso te estoy diciendo que yo sí creo que las cosas van a mejorar. Vamos a ver. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días. Omar Ángel le saluda. Ahora, es comprensible el temor de la población porque, a ver, uno siempre aplica lo que uno veía de joven, pues, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo tengo muy clara la imagen que cuando yo era joven, niño por lo menos, las lluvias empezaban en diciembre. A veces uno tenía que ahogar el año viejo, el 31 de diciembre. Así es. ¿Ya? Y ahora vemos que en los últimos 10 años, por ejemplo, 10, 15 años, las lluvias tardan más en llegar. Correcto. Ya no es en diciembre, a veces no es ni la primera quincena de enero, sino últimos días de enero, primeros de febrero que empiezan a caer las primeras lluvias. Y por ende también se extiende, porque antes uno ingresaba a la escuela en mayo, y ya en mayo ya no había lluvias, pero ahora estamos, ayer llovió, 13 de junio, Claro. 13 de junio. Entonces la gente saca, pues, dice, esto no es normal. Ya es normal, por ejemplo, que nos llueva hasta junio en Ecuador. Pero esa observación que tú haces es excelente, porque precisamente eso venía yo analizando hace varios días. Es decir, nos parece raro que llueva hasta junio, pero Claro. no nos pareció raro que, por ejemplo, en este último invierno era 15 de enero y la gente estaba asustada porque no llovía. Y se pensaba que iba a ser niña, o sea, un ambiente seco.
no fue seco. Lo que estás tú mencionando es que el periodo de lluvia se ha trasladado. Entonces no es que ha cambiado, solo que se está trasladando de época, de tiempo, y eso es un producto entre la combinación de sol-tierra, que el sol incide de alguna manera diferente porque vivimos en un mundo dinámico, ¿no? Pero el invierno sigue siendo el invierno, solo que se ha trasladado, y por eso no suena tan raro que todavía estemos en junio y siga lloviendo. ¿Y por qué tanto calor? Eso me pregunta un televidente. ¿Por qué el clima tan caliente? El clima caliente, eso es básicamente porque la corriente de Humboldt ha tenido serios problemas. Primero, a ver, vamos a hablar del tema que para mí es central. Nos llenamos de fenómeno del niño y no hablamos de lo que es. Sí. Y discúlpame, voy a dirigirme a lo que yo pienso que es. Ya. Estamos viviendo, digamos, eso es un análisis aparte. Para explicarlo bien necesito mucho más tiempo y enfocarnos solo en eso. Resumir. Vamos a tener que resumir. El problema es el siguiente. En el tema solar nosotros estamos viviendo una etapa solar crítica. Ya. Normalmente el Sol entra en esta etapa crítica cada 100 años. Entonces en 1910 tuvimos la misma etapa crítica y ahora también a partir del 2010 el Sol entró en una etapa crítica igual que en 1910. Ya. Y esa misma etapa crítica también se dio en 1910. Yo he planteado que eso no está a nivel internacional, lo estoy planteando científicamente, que el ciclo solar que es de 11 años, pero también hay un sobreciclo solar que es de 100 años. Ya. Ahora, lo que pasa es que este ciclo solar crítico que estamos viviendo, a pesar de que es el mismo de 1910, no se parece al de 1910. El de 1910 fue muy leve. Ah, este ya es más fuerte. Este es más fuerte ¿Qué que el tiene de... que ver el calentamiento global en esto? ¿Ayuda o no ayuda? Claro está que sí. íntimamente relacionado. O sea, el calentamiento global está basado en lo que está pasando en el Sol. Estamos viviendo una etapa crítica del Sol equivalente a lo que pasó en 1810. Ya. O sea, hace 200 años no pasaba esto. Y entonces en 1810 ocurrieron cosas fuertes, como por ejemplo en 1817 hubo el año sin verano. En todo el planeta no hubo verano. Entonces, más allá de eso, lo que quiero indicarte es que para mí el problema es un tema que estamos en una etapa crítica solar y eso nos está afectando el clima de manera fuerte. Ingeniero, buenos días. Royabel le saluda. Si no hay un fenómeno del niño hasta el momento y los estudios dicen que realmente va a bajar esa posibilidad, que es bueno, sin embargo tenemos un invierno y todos estos efectos climáticos que están fuertes, definitivamente, porque si no hay un fenómeno del niño, pero tenemos ríos desbordados, inundaciones, lo que pasó en Esmeralda sin tener el fenómeno del niño, lo que pasó en Chone, está pasando en Manabí, Puerto Viejo, definitivamente, más allá de si viene o no viene el fenómeno del niño, tenemos problemas. Correcto. ¿Qué hacer dentro de lo que le corresponde a las instituciones, hablando de prefecturas, alcaldías y el gobierno central, para poder mitigar este invierno, como sea que se llame, que es fuerte y que afecta a la gente? Ya, desde el punto de vista reactivo, quiero que hace muchos años este país se maneja con el tema del COE. El problema del COE, ¿saben cuál es? Que aparece cuando hay la emergencia. Hay la emergencia y se forma. Así no se pueden manejar las emergencias. Todos los países, bueno, hablemos de Estados Unidos, tienen uno. Yo hace muchos años, Jimmy, planteé que en este país tenía que haber un ente que se encargue de los desastres naturales. A raíz de eso, el presidente Correa generó el sistema... la subsecretaría de riesgos. Pero cuando yo planteé esa idea, yo hablé claro que la subsecretaría de riesgos tenía que tener un departamento de predicción. Es decir, tú no puedes trabajar en riesgos, o sea, no puedes ser reactivo, tienes que ser preventivo. Y la prevención te la da ese departamento de prevención. ¿Qué hago yo en mis labores de monitoreo? Trato de darme cuenta qué pasa antes de lo que ocurre. Esa labor tendría que hacerla la Secretaría de Riesgos y no la está haciendo, porque no trabaja en la prevención. Es decir, tú tienes que identificar la amenaza meses antes de que ocurra. Hacia allá va mi otra pregunta. Ingeniero, ¿es posible que sobre todo los gobiernos locales puedan realizar diagnósticos de sus ciudades sobre potenciales riesgos relacionados con el fenómeno del niño o no? Pero hacer análisis que de alguna u otra manera les permitan tomar decisiones anticipadas. Definitivamente ese es el camino. No solamente la Secretaría de Riesgos. Todo ente de local o nacional
debe de tomar ese camino. Es decir, hay que ser preventivo. Deberían haber presupuestos destinados dentro de los gobiernos para este tipo de análisis y estudios. Definitivamente. Ahora, lo que pasa es que en este país somos muy dados a hablar de la predicción. Entonces uno habla de esto y cree que uno es Nostradamus. Y no es así. La NOAA tiene un departamento de predicción. El ente que maneja el clima solar, que es más la NASA, también tiene un departamento de predicción. Es que se pueden hacer modelos matemáticos para predecir comportamientos futuros. Lógicamente, y eso hay que tener cuidado, no es que esos modelos son precisos o exactos o son la palabra de Dios. No, o sea, pueden fallar, pero estamos preveyendo, estamos pensando. El rango de... Viene una amenaza, preparémonos. Y eso es el enfoque, y eso creo que enfrente de lo que estamos viviendo, que como tú dices, sí, estamos viviendo un desastre natural. Y lo que yo he planteado es que se vienen 3 inviernos muy fuertes. O sea, vamos a vivir durante 3 años esta situación parecida o un poquito más fuerte, pero sí vamos a tener épocas donde deja de llover. Es lo que yo tengo hasta este momento, digamos, lo que me dicen mis monitoreos. Pero lo que sí es verdad es que tenemos que aprender a vivir. Es decir, no sé si después de 3 años este régimen climático se vaya o ya se vuelve estable. Ok, ¿de qué manera influye, por ejemplo, ahorita viene una consulta popular en donde se está hablando de si se interviene o no se interviene el Yasuní, se explota? ¿De qué manera influiría entrar a intervenir el Yasuní y explotar un pulmón como lo es el Yasuní para el mundo? Bueno, eso ya, digamos, entra dentro del tema político, pero bueno, todos... No, más que político, o sea, hablo en el tema medioambiental, o sea, ¿cómo le afectaría al país, empezando por ahí, y luego al mundo en un tema de medio ambiente? Claro, sabemos que el tema del petróleo es un poco complicado porque genera contaminantes y lo mejor es evitar consumirlo, ¿no? Pero tenemos la otra arista, que es el tema económico. El Ecuador está en medio de una crisis económica y hay que ver, ojalá, digamos, veamos que el Ecuador escoja lo mejor en ese aspecto. Yo te puedo decir una cosa, en el tema que estamos viviendo ahorita, no es tanto lo que nosotros hacemos como seres humanos, es más que la relación tierra-sol tiene sus etapas. Estamos pasando por una etapa muy crítica y realmente pensar, a ver, ¿quién es el culpable de esta etapa? No es el camino, sino cómo nos defendemos ante esta etapa. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo nos protegemos? Porque realmente el sol, y yo siempre menciono esto y estoy justamente escribiendo un libro, digamos, las culturas antiguas respetaban mucho el sol porque pensaban que cuando se enojaba le iba mal a la humanidad y cuando estaba de buen humor el sol, entonces les iba bien. Ya, eso no es que el sol se pone de mal humor o buen humor, sino que hay estaciones. Así como en la Tierra hay otoño, verano, el sol también tiene sus estaciones y estamos pasando por una estación. Bien, bueno, entonces hay que seguir tomando con pinzas el tema del niño. Fue el ingeniero Marcelo Moncayo, catedrático de la Universidad de Guayaquil, experto en modelos predictivos, que nos acompañó aquí en vivo en un café con JJ.